Y la producción hepática excesiva de la glucosa, pues obviamente, como ya sabemos, el hígado está recibiendo señales de que el cuerpo no está recibiendo glucosa a pesar de las cantidades tan elevadas que tiene el paciente. Entonces aumenta la glucogenólisis, la gluconeogénesis y por ende forma una hiperglucemia, además de la postprandial que tiene el paciente. Bueno, en el tratamiento encontramos que debe hacerse un tratamiento primero, buen nivel educativo, porque de nada sirve medicar al paciente y decirle que haga dieta y ejercicio si no lo enseñamos ni él entiende bien su patología. El control metabólico, hay que tener una prevención con ellas para que no hayan enfermedades ni crónicas ni agudas. Y pues en el tratamiento tiene que verse la edad, las condiciones de trabajo, la actividad física y los patrones de alimentación, también las situaciones sociales, factores culturales, complicaciones y patologías asociadas. En el plan de alimentación, debe ser personalizado porque no es lo mismo aconsejar a un paciente o decirle a un paciente que tenga las capacidades económicas para que consuma un tipo de alimento que le sirva más a otro paciente, o que no esté acostumbrado a la comida, o que no tenga la capacidad económica para poder consumir este tipo de comidas. Debe ser fraccionado. Este tipo de pacientes deben consumir 5 veces al día: desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Y los pacientes que reciben insulinoterapia deben consumir 6 veces para evitar que en la noche, o sea, en la noche también deben, después de la cena, deben consumir una merienda para evitar que les dé hipoglucemia. Debe ser baja en sal y no deben consumir alcohol. Baja en sal para evitar pues patologías como la hipertensión, porque tienen mucha predisposición a esta enfermedad, y no alcohol porque el alcohol produce hipoglucemia, y si el paciente está tomando medicamentos, pues puede llevarlo a un problema, y si va a consumir alcohol, pues tiene que comer antes de pegarse la tomadita. El jugo solamente de sobremesa. ¿Por qué? Porque el jugo tiene un valor calórico que se le debe sumar a la comida total que consume la persona en el día. Entonces, primero, si el paciente tiene sed, es muy probable que tenga deshidratación. Y si un paciente diabético tiene deshidratación, es porque está presentando una hiperglucemia. Y si le vamos a dar jugo para que se le quite la sed, pues obviamente vamos a aumentar la cantidad de glucosa que tiene el paciente en sangre. Entonces, por lo tanto, si el paciente tiene sed, es mejor darle agua. Alimentos ricos en fibras saludables. Se les debe cambiar los carbohidratos por verduras, por frutas, evitar las grasas, y si van a consumir grasas, que no sean animales. Ejercicio físico y cambio de hábitos. Bueno, el ejercicio debe empezar a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, el paciente, normalmente este tipo de pacientes no hacen ninguna actividad física. ¿Qué tienen que hacer? Cambiar su sedentarismo, empezar a caminar, que hagan más ejercicio, que se muevan más. A mediano plazo ya el paciente empieza a tener una continuidad de sus ejercicios, ya empieza a tener una rutina, 3 veces a la semana, 30 minutos en el día. A largo plazo ya se hace un ejercicio cardiovascular, esto sí dependiendo del paciente, porque si tenemos un paciente con problemas de hipertensión o cardiopatía, pues hay que tener alguna prevención. A largo plazo se hacen pues ejercicios más largos y el paciente debe tener un gasto calórico alto, y obviamente hay que dejar de fumar porque sabemos que el cigarrillo es malo para todos. Antidiabéticos orales. Si el paciente no responde con el ejercicio y la dieta, entonces empezamos a darles antidiabéticos orales. Esto no es insulinoterapia, sino es otra cosa para disminuir la glucosa en sangre. Entonces tenemos la metformina. La metformina en sí no se sabe la función de ella o el mecanismo de acción total de ella, pero se sabe que ella baja los niveles de glucosa hepática, o sea que evita que el hígado produzca glucosa para que no aumente más la glucosa en sangre. Ella actúa a nivel de lactato, glicerol, piruvato y aminoácidos, que son sustratos para producir la gluconeogénesis. Las sulfanilurias y metilindinas. Ellas actúan, como ya nos explicó Natalia, pues para que se produzca
produzcan, son secretagogos, y entonces para que se produzca la insulina a nivel de las células del páncreas, ellas actúan a nivel de las células betas del páncreas. Entonces ellas lo que van a hacer es cerrar los canales de potasio sensibles al ATP. Eso va a realizar una despolarización a nivel de la célula, va a entrar el calcio y va a producir una exocitosis para sacar insulina de las células del páncreas. Bueno, aquí ya tenemos los secretagogos, tenemos la glibenclamida, la glimepiridina, la glidacida y las no sulfamilureas, que son las raparindinas, que son las metilglindinas. Las biguanidas, que es la metformina, es la única que encontramos, pues inhibe la síntesis de glucosa hepática y no se da insuficiencia renal y hepática, y tampoco se dan personas alcohólicas porque se metabolizan en el hígado. Las sulfanilurias inducen la secreción de la insulina y no se da falla renal. Las meglitindinas inducen la secreción también y no se dan hepatopatías. Las tiazolidinadionas son sensibilizadores periféricos de la insulina, o sea que hacen que el músculo, el hígado y el tejido adiposo aumenten su sensibilidad a la insulina y no se den insuficiencia cardíaca. Inhibidores de la alfa-glucosidasa como las glargosas, ellas inhiben la absorción de disacáridos a nivel del intestino. Ya. Recomendaciones. La metformina, como evita la producción de glucosa a nivel del hígado, se da más para personas que necesiten bajar de peso, porque ayuda a bajar de peso en un índice de masa corporal mayor a 27. Las sulfanilurias, como son solo secretagogos, entonces se dan a personas que tengan peso normal. Las meglitindinas es alternativo para las sulfanilurias, porque las sulfanilurias son más, o sea, producen más hipoglucemia que estas. Las tiazolidinurias se dan en sobrepeso, pero no en un índice de masa corporal tan alto. Las glargosas en elevación del nivel de la glucosa, pero no tan altas como la que produce diabetes 2 sin haberse cuidado. Y las gliptininas